Continuando con el 34 ciclo anual 2021, actualización de conocimientos, bicentenario, memoria, territorios y resiliencia y posibilidades. El tema que hoy nos congrega son los Andes, sistema de montañas que forma la columna vertebral del territorio occidental de la América del Sur, que se caracteriza por la variedad de paisajes que ha servido de marco natural para que el hombre prehispánico demuestre su papel activo de agente modificador y que haya dejado la gran obra humana que tuvo su epílogo en la civilización del Tahuantinsuyo. El programa que hoy día vamos a desarrollar se trata de los Andes. A nombre de la Sociedad Geográfica de Lima, le damos la bienvenida, no sin antes saludar la presencia de la doctora Nicole, que desde otros horizontes nos está acompañando hoy día. Luego al vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Lima, Eduardo Reati, a nuestro ponente, nuestro conferencista Jorge Richarte, quien es miembro de la director del Instituto de Montañas. Están presentes también nuestros ponentes invitados, la arquitecta Marta Vilela Malpartida, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el geógrafo Luis Briceño Ampuero, que es docente de la Universidad de San Marcos, la magíster María Luisa Varillas, docente de la Universidad de San Marcos también. También saludar a nuestro equipo de apoyo que hoy nos acompañan y gracias a ellos el éxito de nuestro martes está por descontado. Sin más preámbulos, invito a María García Montero, a quien le cedo el uso de la palabra para que tenga a bien encargarse de la presentación de los ponentes, tanto de la conferencia magistral como de los ponentes invitados. Buenas tardes. Desde hace 34 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de nuestras cuencas, de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Este año, en el que celebramos el Bicentenario del Perú, como país independiente, hemos programado honrar la identidad de cada uno de los 24 departamentos en los que se divide políticamente el territorio nacional, dedicándole un día de conferencias, lo que constituirá el núcleo de la temática para este año, denominada Bicentenario, Memoria, Territorios, Resiliencia y Posibilidades. Dedicaremos asimismo un martes a cada una de las regiones naturales, costa, sierra, selva y mar de Grau. Para complementar nuestro homenaje académico y de identidad nacional, tendremos y hemos tenido también días dedicados a la Antártida, al buque de investigación científico Carrasco, al Museo de Agua y Tierra, y concluiremos con una síntesis geográfica. Hoy día, como ya han mencionado, vamos a ver los Andes. Recordarles nomás que para los que están visualizando esta jornada, que pueden participar solo por el chat de la sala de Zoom, que también pueden hacer preguntas escritas por el chat de la sala de Zoom, y para su asistencia les pedimos por favor poner su nombre completo en el chat de la sala de Zoom. Ahora voy a hacer una pequeña presentación de nuestro primer ponente, que es Jorge Richarte, presidente ejecutivo del Instituto de Montaña.
PhD en Antropología por la Universidad de Cornell, director del programa andino The Mountain Institute entre el 97 y el 2019 y presidente del Instituto Andino de Montaña, institución delegado de Mountain Institute desde el 2020. Además, diseñó un programa Páramos en Ecuador, iniciativa de conservación apoyada por el Gobierno de los Países Bajos, el Fondo para Medio Ambiente, y también ha sido director de 3 proyectos colaborativos de USAID y el Mountain Institute dedicados a tratar retos del cambio climático en regiones de alta montaña en el Perú y muchas otras cosas que por temas de tiempo no voy a mencionar, pero estamos muy alegres de que haya podido tener tiempo de acompañarnos el día de hoy, así que le cedo la palabra. Adicionalmente, mencionar al público, disculpe, que la presentación es en inglés y al final haremos un recuento de todo lo que se presente. Gracias. And thank you very much for to the Sociedad Geográfica de Lima for the opportunity to present this experience that I have titled Lessons from the Cordillera Blanca, the community that decided to heal its river. La siguiente. I have organized my presentation into 4 segments. I will begin by presenting to you the geographic scenario, the landscape, which is the Rio Santa watershed, and in general, and more specifically, the case of the location of the peasant community of Cordillera Blanca, Comunidad Campesina Cordillera Blanca. I will then move to explain, this is the core of the presentation, the nature of this local research group called Alin Yaku Alin Pastu. It's a group of the community that conducted research. That is the case that I'm presenting to you. I will then move to explain the specific case of a bioremediation solution that this community developed as a result of their own research process. And I will then conclude by exploring the pertinence, the significance of this solution for the glacial ranges of Peru, for all the cordilleras of Peru, and specifically for Rio Santa. Siguiente. Well, this is what you're seeing here. I know how much it can be appreciated, but what you're seeing here is the watershed of Rio Santa, one of the most important ones in the central coast of Peru, if not the most important one in terms of the sheer size and volume of the territory that it covers, 12,000 square kilometers, 7 kilometers in vertical ascent from the coast. The highest peak of Peru was Huascarán, tremendous verticality, an extension of 120 kilometers from its place of origin to the coast, and the place where is the Cordillera Blanca, with hundreds of glaciers, peaks that are under fast recession. We're losing all these glaciers as a result of climate change. So this is one of the most important scenarios for the world in terms of understanding what's happening with the with glaciers, with water as a result of climate change. And it's immensely important as a provider of hydrological services, mostly importantly regulated by the glaciers of the Cordillera Blanca. For the Callejón de Huaylas, the highland area of the watershed itself, 4,900 square kilometers, hundreds of water users depend on the water of these glaciers. In the coast, 8 coastal valleys associated with the Chavimochic and Chinecas irrigation projects also depend on the water of Santa River. And large coastal cities, Trujillo and Chimbote and others, also depend on the water that is provided by Rio Santa. And of course, this is also the site of Huascarán National Park, which covers mostly the Cordillera Blanca range, and it's a biosphere reserve also. And you can see the boundaries of the watershed in the map and of Huascarán Biosphere Reserve and National Park. Let's move now to the site of Comunidad Cordillera Blanca,
which is in the southern section of the watershed. La próxima. Here, what you can see is the Rio Negro watershed, a tributary of the Santa River on the east side of the watershed. And what you see depicted on the right side is the territory of the community in brown, and in green, the boundary of the Huascarán National Park. And the circle, the zoom, is showing you the bioremediation experiment that was conducted by this community. The 3 green dots that you see there are elements of this technology developed by the community. And also see on the left side and in the map of Cordillera Blanca, the incredible complexity of the topography, how rugged and separated are the valleys. And this is something that I want you to keep in mind because it has relevance to the story that I want to tell you today. Siguiente, next. Now, okay, so that's the scenario that we have discussed before and presented to you, the Rio Santa and this one small watershed. And now I'm moving to the second section of this presentation. I'm now going to tell you about these campesinos investigadores, this local research group, which has its own name. They call it Allin Yaku Allin Pastu, good water, good pastures. And I'm talking about this, and I want to explain to you that the methodology that we use to work with this group of local researchers in the community of Cordillera Blanca is sort of the core methodology. This is the way Instituto de Montaña works when we cooperate with communities trying to resolve problems. It's not us bringing solutions, it's we facilitate the process by which communities themselves, local researchers themselves, identify the problems and find the solutions. And this is a very, very interesting approach that had its origins in Colombia during the 1960s and 70s, one of the many names, but I'm just underlining the one that was very influential to us, the sociologist Orlando Falsborda, who developed the idea, worked a lot during many years on the idea that the thinking problems has to be done from the perspective of each one's own cultural framework, from the experience that one lives. We cannot bring just simply solutions from the outside, canned solutions, solutions that are ready-made. No, solutions have to be developed from the ground up, from the place, from the experience lived in the site. And out of this general movement, in Colombia, there was a very powerful, it's called the CIAL movement, Comités de Investigación Agropecuaria Local, during the 1990s in the 2000s, very successful. And Instituto de Montaña was connected, and myself personally, to this movement in Colombia. And this is the methodology main methodology that we use in Instituto de Montaña. For those who are more interested in the multiple currents of participatory action research, you can visit the website, our website, Instituto de Montaña, and we have some documents there that explain this in more detail. So that's the methodology, the methodological background to what you're going to see now. The siguiente. And here, what you see is the Rio Negro with all the rocks tainted red because of the iron. People call it alcaparrosa, this kind of water. And on the right side, you see Doña Fructuosa, who is one of the members of the research group. You don't see it, but she's using her pH meter. And she was really well versed and trained into water quality. So this is the group, and I'm going to explain you briefly the process they went through. Next one. La siguiente.
the research group, the CIAL, the Allin Yaku Allin Pastu, they analyzed the many problems that they have with their farming systems, and they themselves decided that they wanted to clean the water of the river because their irrigation system had collapsed. You just saw the pictures. They could not use the water in the irrigation canals anymore. Animals got sick, people got sick, and the plants wouldn't grow. And they said, we want to fix the water. So they went through these many years, 2011 to 2014, one step after the other until they found a solution. They trained themselves, a group of about 10 people, men and women, mostly men, but a few women, on instruments to analyze water. They can tell you what is, the meaning of a pH in water, of acidity or neutrality, and they map all the streams in their community, seeing if there was a replacement to the canal that they were using. Since they couldn't find any replacement, they decided, now that they were trained, to talk to academics at the local university in Assam. They understood what was this business of bioremediation, and they themselves talked to the scientists, went to the university, explained their results, and together with them, designed the system that I'm going to present to you now. La siguiente. These are two drone pictures, aerial pictures of the system that they developed. I don't know how clearly you can see it, but there is Rio Negro, all the red rocks tainted with iron as a result of the pollution in the river. And you see below the river two pools, which are the sedimentation pools that they developed. And on the right side, you see a zigzag of wetlands that they also developed to complete cleaning of the water. La siguiente. So here is a close-up. This is what they developed together with the university. And what was interesting is that, as I said before, is that the research group and the community understood completely, plainly, the nature of water quality, the origin of the pollution, and the technology was being used. They themselves approached the municipality, explained to the mayor what they needed to do, what they wanted to do. They raised the resources. The mayor supported them with food for the labor that they had to invest, and the whole community built the system. It was not the state coming with resources. It was not engineers from the outside. It was co-developed, built by the community in dialogue with science. And this is what's so interesting about this particular case. La siguiente, next one. Here you see a few pictures also of the wetland that they developed. These are a number of different species that the farmers themselves selected because they knew that they did okay in areas that were heavily polluted with metals, with what water they call alcaparrosa or red water. And they developed this artificial wetland to complete, after sedimentation of the water in the irrigation canal, they use this wetland to complete cleaning of the water, and then use the water for the irrigation. And we'll see next what happened. La siguiente. And these are the results that they obtain. This is the bioremediation system that they developed, the sedimentation pools plus the artificial wetland. At the entrance of the system, the water had a pH of 3.38. At the end of the sedimentation pools, it had 5.7, a lot better than the 3.38. So that all of the parameters that you can see here that were not allowing them to use the water for irrigation, for their, they were using the water to produce crops for their food for their animals, and they were not able to use it. All the parameters improved, and they recovered the irrigation system. They had abandoned completely. 40 hectares of land were abandoned. And once they improved the system, the water, and you can see it, no? Conductivity improved,
iron improved, was reduced, that they went down closer or within the class 3 category of water needed for irrigation. So the whole system worked. La siguiente. And this is the bioremediation system, no? And what's interesting is that this is one example of what is called a nature-based solution to climate change. It's not heavily dependent on engineering materials, on external materials, on very costly materials, on processes that the people do not know how to work and cannot manage. It's a nature-based community, it's a community-based solution, and this is something that is being promoted now all over the world. And here is a community in the Andes that was way ahead of the process, they themselves designing a system that's being now identified as the kind of solution, one of the kinds of solutions that must be most effective for adaptation to climate change. You see, it's not just the community solving one problem. No, it's a group of researchers working with the community, developing a solution. And it's not like the solution was done and period. No, the solution is done, then they continue discovering other challenges or issues or problems that they have to face with the system. And the researchers continue. And now they're in the process of passing over to the next generation of younger people, the conduction of research. So something also very important to score, to indicate is that these are solutions that are not just technology, these are social technologies. And in this particular case is what we could call a common good system. That is, it's a technology that benefits groups of people, entire groups of people. And therefore the solution is not just the idea and the technology, but the social organization that is behind the technology. You need to clean the pools, you need to compensate your researchers for the time they have invested years developing the system. And so what's interesting about these type of solutions is that it helps strengthen communities. The community of Cordillera Blanca, also because of what they did, because of this, they have gained recognition. We'll talk about this in the next slides, in the next moment. Something very interesting is that the solution they found, other communities, in this case, it's the Shayap irrigation system, a much, much bigger irrigation system that had been built in the Quelcay Valley. It costed, if I remember correctly, about 16 million soles, several $1 million to build, not long ago. And the waters were already polluted with heavy metals and really should not be used without cleaning them. So this community of people learned of what Cordillera Blanca was doing, visited them, and asked them to explain them what they had done. They also worked with the university and they developed a much, much bigger system, but use the same principles. The sedimentation pools that you see in the picture there, it's 2 sedimentation pools, and then you don't see it very clearly in the picture, but at the end, there is also an artificial wetland where once the pH has been lower and the polluted sediments go to the bottom of the pools, then the wetland completes cleaning the metals and the water can be used for the irrigation system. So it was very interesting to realize that not just Cordillera Blanca had this problem, but other communities were beginning to experiment with this issue. La siguiente. So let's now talk about why is this important, the pertinence of this solution for all the glaciers, all the cordilleras of Peru. So this initiative of the community of Cordillera Blanca
received the international prize. It's called Solution Search to Climate Change in September 2021. And I want to talk to you briefly in the last 10 minutes that I have about why is this initiative important and what is the value of this example of this type of solutions to respond to the immense challenges that climate change presents to mountain communities today. La siguiente. Okay, why is it pertinent? There are 18 glacier ranges in Peru, and they are all under threat of this sort of natural pollution with heavy metals, which are the result of acid rock drainage, which itself is a consequence of the exposure of mineralized rocks that were formerly, for thousands of years, covered under glaciers ice. So the glacier covers this type of mineralized rocks because it's covered, it's not exposed to oxygen, and it's stabilized. Once the glaciers retreat, the risk of these mineralized rocks emitting acid drainage increases. So it's a huge problem for the country. So when this community has developed a solution that can potentially have consequences, good consequences for the entire country. This problem has already been observed in several sites of Cordillera Blanca. So we have evidence that this is a major issue. And there are other glaciers all over the world that if they have rich mineralized substrates, rocks, they may exhibit similar hazards. So this is a technology that can have implications for the rest of Peru. The siguiente. Okay, here's what happened in this particular case in Cordillera Blanca, but it's a process that is taking place in many other sites. So we have climate change as an external drive, an external force that is causing or accelerating really the recession of glaciers. They're moving very fast upwards. Then the rocks that are rich in sulfur components are exposed to the atmosphere, to oxygen, and they are oxidized as a consequence. And when these minerals have sulfur, for example, pyrites, then what happens is that acid rock drainage, water that is heavily acidic, lixiviates, with this reduced pH through these minerals and carries with it these iron and sulfate elements that make all these rocks red and carry heavy metals to the water. They increase the solubility of heavy metals, and as a result, we have waters that are polluted, quote unquote, in natural ways, affecting the health of people, the irrigation systems, and so on. So this is a huge problem that was solved by the community of Cordillera Blanca. La siguiente. And I have to say that there is a lot of research that needs to take place. Now, here's just what you see is a picture of the Llana-Marey Glacier in the Recuay area where Cordillera Blanca is. No, it's not in this, it's in the vicinity of the community, not far from it. And this is one of the glaciers that is about to be declared non-existent, extinct. It's not a glacier anymore. Here you see the retreat of the glacier, right? Since 1976, 83, etc. And all these mineralized rocks were exposed, and this is the source, this kind of scenario is the source of contamination. Siguiente. So let's conclude with a few points. And here I close and finish my presentation. I like to begin by recognizing with you that mountains have been called islands in the sky. They require local, inclusive, and decentralized approaches
to develop solutions to climate change, to develop solutions to environmental problems, and in general to rural development all over. And participatory action research responds to this reality, is effective, and promotes sustainable solutions. And we say that mountains are islands in the sky, and I would like you to remember, this picture of the geography of the Cordillera Santa, with every one of these very deep valleys, and the valleys separate each piece of landscape in between the valleys from the other. Going from one valley to the next one is not easy. So that's why they're called islands. Every piece of land is unique. So that's why we need to develop decentralized solutions. And what we have seen in the community of Cordillera Blanca is one community looking at its own problems, finding a solution that works for them, but it can also be replicated for other communities. But the next community in the next valley, it has to go through the same process. It cannot just copy the solution. They have to go through the same process of research, understanding their landscape, seeing what might be not just the technical aspects of the solution, but also the social context to make them real. So that's one main point of my presentation. The next one is that this approach, participatory action research, could be applied to develop local solutions to some of the 8,794 abandoned mine deposits in the Peruvian highlands. That's the number identified in Peru, the last census that I've seen, that have abandoned mine deposits from Republican times, colonial times, mostly Republican times. Some of them are huge, others are very small, but they are important sources of pollution all over the country. And water quality disputes are at the core of environmental conflicts in the country. So promoting these kinds of approaches in which local communities, probably with resources from the local municipalities, treat these problems and find solutions, it's possible. Rather than like a top-down solution coming from the state. The number of passive abandoned mine deposits, depósitos de minería pasiva, that have been cleaned by the Peruvian, by the state, are just a fraction of these 8,000. I don't think it's less than, I think it's 600 or something, less than 10% in the 20 years since the effort began. So that's another application of the system. So also, I'd like to say that perhaps the main challenge that we have lies in our value systems, both in the general society, but in academia and in state agencies, which normally negate the unique value that indigenous knowledge has of local place and local reality, and the immense capacities, the huge potential to innovate and to adapt that local communities have. And this is the lessons from the community of Cordillera Blanca that I have shown today to you. So this is, my presentation is a call to academia, to the general society, to national agencies, to look carefully at examples such as this one, and there are many others in the country, where local communities take the initiative, do the research, and find solutions in their own cultural context, language, and place. So with this, I would like to thank you very much for your attention. La siguiente. Muy agradecido por su atención. And you can see there the websites of our organization where you can find more information about this case. Thank you very much. We're very thankful to Mr. Richarte for making the time to accompany us today. And it's very important your work
integrating the whole community into the process of being part of the whole situation and not leaving them out of the process, making them feel part of it. And yeah, thank you very much. Voy a hacer un pequeño resumen en español también para los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, rescatar de su presentación la importancia que es integrar a las comunidades en el proceso y no dejarlas fuera de él, hacerlas partícipes de proteger sus zonas de vida, sus espacios, donde se desarrollan como personas y como individuos, como comunidad también. Y tener en cuenta el marco cultural, como usted decía, dentro de este proceso también, y saber que las soluciones, como usted nos comentaba, deben salir de la experiencia y cómo a través del conocimiento nativo podemos aprender nuevas técnicas y nuevas soluciones para resolver los problemas medioambientales y sociales que surgen en las comunidades específicas, ¿no? Y cómo este conocimiento también se puede compartir entre diversas comunidades, como nos presentó usted, Cordillera Blanca y en Huaraz, cómo se dio un compartir de conocimientos y de soluciones. Entonces, le agradecemos muchísimo por su presentación y por el tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias. Un placer. A usted. Bueno, entonces, ahora continuamos con Marta Vilela Malpartida. Un gusto. Bueno, haré una presentación de nuestra ponente. Ella es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, doctora en urbanismo por la Universidad de Lieja, Bélgica, docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, forma parte del grupo de investigación, innovación y participación de desarrollo urbano y coeditora de la revista Investiga Territorios e investigadora en temas urbanos relacionados a la participación y planificación. Le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros y puede iniciar su presentación. Su micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, María Gracia. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación a estos martes de geografía, ¿ah? Que me parecen tan importantes y sobre todo la secuencia que ya llevan 34 años en esta dinámica. Voy a presentar entonces el Valle de Sondondo a partir de una reflexión sobre la representación del territorio como portadora de un proyecto. Puedo precisar también que hablo desde la disciplina del urbanismo y de la arquitectura. Cabe mencionar que mi introducción a este valle es a partir de la maestría Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible, donde dicto los talleres intensivos 1 y 2, que los dicto de manera conjunta con José Canciani y Susel Biondi, ambos arquitectos. Y además de los trabajos realizados por los alumnos en los 3 últimos años, ¿no? 2018, 19 y 2020. Entonces, esta es una imagen del valle que es impresionante, tanto por la majestuosidad de las visuales como de la energía que supone la construcción de este territorio. Esta riqueza que se ve, que la podemos apreciar, se basa en la diversidad, ¿no?, de su producción, mediante el control de la relación vertical de sus pisos ecológicos, y que da cuenta de una riqueza también en sus organizaciones sociales o comunales. Pero cabe resaltar 2 aspectos. El hecho de que estamos ante territorios que hoy en día también tienen altos índices de desnutrición, bajo rendimiento educativo y bajos ingresos. Y el hecho de estar ante una evidente construcción, digamos, de un territorio como de este tipo, ¿no?,
desde los canales de regadío, caminos, andenes, infraestructura desarrollada y decidida, ¿no?, por estas organizaciones sociales, da cuenta de una apropiación de este espacio con relieves y que guarda dentro de él también saberes locales. Entonces, para la comprensión del concepto de territorio, la pluralidad de sus usos y significados devela una cierta necesidad de las sociedades para caracterizar su geograficidad, ¿ah?, su anclaje territorial y el entramado de relaciones que de ello se desprende. Es importante entonces decir que de esto se desprende la importancia del contexto, ¿no?, del lugar, de sus pendientes y de sus comunidades. Igualmente del proceso. Entonces estamos hablando del contexto y del proceso, ¿no?, de esa territorialidad histórica, ¿no?, que es el resultado de una larga duración de los diversos ciclos de civilización, como vemos en las imágenes anteriores, ¿no?, de la desterritorialización contemporánea, que indica, por ejemplo, la reducción del territorio como espacio económico, y la territorialización futura en el problema proyectual. Entonces, el proyecto es parte de este proceso, ¿no?, y recoge, digamos, la importancia de su historia. Entonces, el territorio tiene un componente, tiene un sentido orientado al proyecto, ¿no? Lo que se haga en él, la construcción de un territorio tiene un sentido de proyecto, como lo hemos estado viendo en las imágenes. Y en ello hay fundamentalmente una valoración. Esto nos lleva a un siguiente concepto, que es el de paisaje, ¿no? Cualquier parte del territorio, tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos, como lo define la Convención Europea del Paisaje, ¿no? Y en ello vamos a identificar 4 momentos principales dentro del paisaje, ¿no? El paisaje se percibe, se interpreta, se representa, se construye. Entonces, eso me parece que es bien interesante porque ya vamos entrando al tema, ¿no?, de la representación, y para entender cualquier fenómeno u objeto complejo existente o que va a existir o que va a venir, lo representamos. Lo hacemos para hablar de este fenómeno u objeto y para comunicar la manera de entenderlos a sí mismos y a otros, ¿no? Eso me parece bastante interesante la reflexión que hace el profesor Mamardí en ello. Entonces, así, podemos apreciar en las piedras maquetas en el Valle del Sondondo, ¿no?, una representación de parte del valle. Piedras que representan alguna organización espacial de la distribución del agua, por ejemplo. En la gráfica de la derecha, abajo, podemos ver la localización de la piedra Jazapucro, ¿no?, en el valle. No sé, ¿sí? Pueden apreciarla ahí en la parte de abajo a la derecha, ¿no? Y que van representando o van, digamos, posicionándose a través de las visuales el control de una organización espacial, por ejemplo, de la distribución del agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos la piedra Jazapucro en la foto, y a la derecha, en la imagen de la derecha, tenemos ubicada la piedra Jazapucro, y las manchas verdes indican el área visible desde esa piedra, ¿no? Igualmente, tenemos la piedra de Luchimarca, ¿no?, que podemos ver, digamos, las visuales que se pueden desprender de esta piedra, ¿no? Y en el plano de la derecha abajo podemos ver la ubicación de la piedra maqueta de Luchimarca, y en fucsia el área, digamos, visible a partir de la piedra. Entonces, las formas talladas, ¿no?, de estas maquetas líticas indicarían que en el Valle Sondondo la actividad productiva agrícola estuvo planificada y respondía a una organización del territorio. Destaca como un buen ejemplo de planificación y sistematización de la actividad agrícola la presentación de dichas maquetas líticas.
que evocan diseños asociados a la actividad, a esa actividad, ¿no? Estas maquetas estarían asociadas a la época Wari. Esto es muy interesante, es un estudio que ha hecho Patricia Aparicio y Gloria Clavera. Pueden encontrarlo en esos links que estoy colocando ahí abajo, pero es interesante por la ubicación y el control visual, ¿no es cierto?, el dominio que se ejerce a partir de las piedras maquetas, y bien valdría la pena, digamos, de señalar que pudiera ser un espacio para clases de ordenamiento territorial, ¿no? Serían de mucho provecho, digamos, en nuestras propias aulas, ¿no? Llevarlas, digamos, a los espacios que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante de ver, de cómo se gestiona un territorio con estas características, ¿no? Y con ese aprovechamiento de las pendientes, ¿no? Tanto en periodos de lluvia como en secano. Volviendo a la ubicación de la piedra maqueta de Luchimarca, ¿no? Tenemos aquí un acercamiento del valle, las capitales de los diferentes distritos, Aucará, Cabana Sur y Andamarca, que son las localidades más importantes, digamos, en el valle, ¿no? Tenemos ahí la piedra Luchimarca y que justamente está en tensión entre los Jonta y el Carguarazo, dos apus tutelares en el valle que van, digamos, transversalmente a la extensión longitudinal y estrecha de ese valle andino, como todo valle andino, ¿no? Y es interesante cómo hay un cruce, digamos, y justamente la piedra se localiza en ello, ¿no? Acá tenemos unas fotos del apu de Osconta y del apu del Carguarazo, un poco para tener esa situación. Igualmente vemos otros apus más locales, ¿no? Relacionados con las comunidades y las localidades que existen en el valle. Eso también es interesante porque se puede identificar una relación entre escalas, ¿no? Lo que estas escalas, por ejemplo, no están desvinculadas, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahí en la localidad de Mayobamba, una de las localidades dentro de Chipao, ¿no? Vemos ahí la relación con el apu Chonta, que está más abajo, ¿no? En la parte de abajo de la imagen, y podemos apreciar eso en las siguientes fotografías, ¿no? El apu del Cerro Chonta y su relación con el campanario de la iglesia principal en la localidad de Mayobamba, ¿no? En la Plaza de Armas. Entonces vemos una relación interesante entre el apu y el campanario, que da el sentido de ubicuidad, ¿no? Igualmente está Chipaumarca, ¿no? Que vemos en el gráfico de la izquierda, con la proximidad de Mayobamba y de Chipao. Eso también es interesante, la proximidad y la relación que pueden haber con los apus, ¿no? Hasta el momento estoy revisando, ¿no? Dos relaciones espaciales, ¿no? La ubicación en relación a otras cosas y sus visuales, ¿no? Las que ejercen un control y apropiación del territorio. Volviendo entonces al esquema general que voy detallando, ¿no? Hemos visto que ese paisaje se percibe, se interpreta, se representa, ¿no? En esa representación se construye un modelo. Entonces ahí traigo a cuenta la propuesta que hace Paulo Dam en la publicación que tiene de Modelar el Mundo, ¿no? Dar forma al mundo, construir los entornos en que vivimos y en ello también el sentido de una construcción del paisaje, ¿no? Construir un modelo es fabricar un objeto en un proceso de miniaturización que pone al mundo en nuestras manos y que lo representa. Representaciones y su vínculo con la geometría. Eso lo hemos visto en las propias piedras maquetas, ¿no? Porque es una miniatura, digamos, de esa realidad para poder gestionarla y producir ese territorio. Entonces, en este modelar el mundo, trae a colación o prioriza tres geografías, ¿no? Así las llama él, pero me parecieron importantes traerlas a colación, pero son tres geografías. La primera tiene que ver con la ubicación, la geografía como abstracción de formas naturales y orgánicas, y la posición que tiene, digamos, el asa
para la botella Mochica, haciendo alusión o relacionándola con el Cerro Blanco del Valle Mocha, ¿no? La geometría de las distancias y la disposición entre los elementos y el espacio entre las cosas. Y la geometría que tiene que ver con el interior, con el espacio interior. No voy a detallar mucho en ello, pero me parecía interesante ver la ubicación, la relación entre las cosas y el interior, ¿no? Como situaciones, digamos, de la geometría que ayudan a visualizar un proyecto en ese territorio. Acá tenemos una representación, solamente traigo una como para hacer a colación. Esta es una representación, una botella Mochica que representa un complejo edificio ceremonial arquitectónico, ¿no? En sus caras principales. Y que desenvolviendo ese huaco maqueta, ¿no? Podemos observar la reconstrucción hipotética de una vivienda señorial mochica, ¿no? Entonces, simplemente lo menciono de ese lado. Para llegar al hecho de que estas representaciones suponen la abstracción, ¿no? Y en esta abstracción se enuncia, de alguna manera se separa de cierta cualidad particular de algo y se reflexiona sobre ello, se comunica sin considerar el resto de propiedades del objeto. Y así se vuelve universal, ¿no? Estas son otras huacos maquetas que también son alusivos a esa abstracción. O sea, no se puede representar todo, ¿no? Entonces eso es bien interesante porque se va a representar lo que uno valora. Tengo unos vecinos bastante elocuentes, no sé si los puedan escuchar, pero bueno, entonces dentro de esa abstracción que me parece que es interesante que tiene la representación, en el ámbito de la representación vamos a estar también en tensión entre lo objetivo, que es mayor información, mayor tecnología, mayor consenso, y esto, ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿En qué medida, digamos, las visibilidades calculadas, como las llama Coulet, contribuyen a la dislocación de los lugares de habitar, o no, ¿no? Entonces, eso también es bien interesante porque qué tanta información, ¿no es cierto?, precisa, lo veraz, lo real, ¿no? Esa búsqueda, digamos, que es necesaria, ¿no? Pero qué tanto, en qué medida estas visibilidades calculadas contribuyen a la dislocación de los lugares del habitar, ¿no? Y por otro lado está lo subjetivo, ¿no? La percepción, cuando es más colectiva, las ideas propias, el sentir, la opinión de las personas, las de las comunidades locales, ¿no? El punto de vista, la intencionalidad de lo que se quiere comunicar, que se basa en la experiencia, en lo vivido, puede llevar a una intervención más coherente. Ahí pongo algunos ejemplos, sobre todo de urbanismo, pero me parece interesante rescatar el último de los Smithson, que en un concurso ponen las rayitas en negro que se ven ahí, son las vías peatonales, ¿no? Entonces, realza o pone en prioridad, digamos, el recorrido peatonal, ¿no? Y la cruz, que casi no se ve, digamos, dentro de la gráfica, son los ejes vehiculares, digamos, más importantes, ¿no? Para que uno se dé cuenta de lo subjetivo, la fuerza que puede tener esto de lo subjetivo. Entonces, si bien existen extremos, la representación va a estar en línea entre la subjetividad y la objetividad, ¿no? Acá tenemos un plano, lo traía de Raimondi, donde, digamos, con la tecnología de ese momento se buscaba, digamos, representar las pendientes, ¿no? Eso me parece muy interesante, sobre todo las pendientes en el altiplano. Tan plano no es. Entonces, volviendo al Valle del Sondondo, me parecía también interesante ver cómo se localiza, ¿no? En relación a qué, ¿no? Entonces, Puquio, que está en el eje Nazca-Cusco, es la promesa, digamos, de este eje turístico Nazca-Cusco. Ahí se encuentra Puquio, es muy próximo, digamos, a las fuentes de agua, y con una vía de penetración hacia el norte se desarrolla o se encontraría Andamarca y Cabana Sur,
que son las localidades más importantes del valle, ¿no? Dentro de eso, estas manchas amarillas son las que se han declarado patrimonio, están en la lista del patrimonio mundial en la UNESCO, ¿no? Para ser patrimonio mundial de cultura cultural, ¿no? Cultura viva. Entonces, es interesante ver esa... Voy al hecho de la ubicación, ¿no? De cómo se detalla la ubicación del Valle del Sondondo, ¿no? Y por el otro lado, a la izquierda, tenemos esta ubicación de la región, de la provincia y de los distritos, ¿no? Entonces, eso quería también dejar en claro, ¿no? Esta inscripción de lista indicativa de Patrimonio Mundial. En el primer plano vemos esa ubicación del valle en relación a los accesos vehiculares y límites jurisdiccionales. En el segundo, en relación a la infraestructura productiva de la agricultura y la siembra del cosecho de agua. Y en la tercera, en relación a los monumentos históricos, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante que yo porque de eso se trata, ¿no? Que yo les presente, digamos, el Valle del Sondondo y he tratado de iniciar a partir de sus relaciones, ¿no? Que es interesante. Estas dos gráficas, o estas tres que voy a presentar ahora, también son bastante interesantes, muestran la relación vertical entre los pisos ecológicos de Janca, Puna, Suni y Quechua, y dan ese valor a los diferentes, las andenerías, tiene kilómetros de andenes desarrollados en todo el Valle del Sondondo, ¿no? Y entonces estos andenes no sobreviven así nomás, sino que tienen atrás de eso un sistema hídrico importante, ¿no? Igual están los bofedales, ¿no? Que tienen que mantenerse, digamos, con la capacidad que puedan trabajar los de la comunidad. Y finalmente, en esta relación entre las cosas, que tiene que ver con el enfoque territorial, me parecía muy interesante este plano que muestra los corrales asociados a los bofedales en este paraje, ¿no? Entonces están los canales de ampliación de los bofedales, los corrales, las zonas de las corrales de empadre, en fin, pero es la relación espacial lo que me parece importante, digamos, dentro de las representaciones. Dentro de esto mismo, de la relación entre las cosas y del enfoque territorial, gran parte de estas relaciones se va a mostrar o se va a evidenciar por las infraestructuras de caminos, de canales, de puntos de encuentro, de lagunas, de cercos, de corrales, ¿no? Que conforman un tejido territorial. Este es Cabana Sur con Sondondo y se da cuenta de los caminos rurales que existen, ¿no? Esta red de infraestructura, en particular la de los caminos, corrales y huertos, y la red hídrica, vincula y da continuidad a lo rural y lo urbano. En esta, pongo en pie esto porque más adelante voy a desarrollar una idea que me parece importante decir. No sé si con el tiempo me pasan la voz, por favor. Bueno. Por ahora está bien. Muchas gracias. Evidentemente todo esto, toda esta construcción, esta lectura, ¿no? Es a partir de recorridos territoriales con líderes locales, actores claves, personas que trabajan como funcionarios, como delegados, como representantes de las juntas de agua, en fin, entrevistas, talleres, mesas de trabajo para construir, digamos, esa idea global, ¿no? Y también la de una visión. Quería llegar a esto que es un plano de Cabana. En la izquierda se muestran los huertos urbanos y a la derecha se muestran los diferentes caminos de servidumbre dentro de lo que se llamaría, digamos, la localidad de Cabana. Esto es bien interesante porque muchas veces se piensa la ciudad solamente a partir del tejido ortogonal, ¿no? Del tejido ortogonal colonial. Y no se piensa o no se ve que exista un tejido de huertos urbanos o un tejido de caminos de servidumbre entre los huertos urbanos o un tejido de acequias dentro de la ciudad. Entonces, eso es bien interesante porque no verlo de otra manera o verlo en continuidad dentro de ese territorio urbano-rural es importante porque y es una de las cosas que el grupo desarrolló muy bien,
digamos, y es esta seguridad alimentaria, ¿no? Una propuesta de seguridad alimentaria a partir de los huertos urbanos, ¿no? Eso me pareció que era muy interesante porque justamente tiene que ver con el problema real, digamos, en el valle, ¿no? Bueno, materiales de construcción en los techos de vivienda, pero sobre todo reconocer, por ejemplo, el espacio del corredor como un espacio multiusos que vincula las actividades del huerto, la chacra, con la vivienda, ¿no? Ese espacio que puede ser muy bien recuperado, digamos, y que lamentablemente se pierde muy rápido por construcciones modernas que no encajan, digamos, con la realidad del lugar, ¿no? Y entonces aquí tenemos en la izquierda un levantamiento, digamos, de lo que existe como red hídrica, huertos, ¿no? Construcciones, y a la derecha la propuesta de conectar y de generar una red de huertos urbanos, de viveros, ¿no? Que puedan ir, digamos, o que puedan hacer frente también a las heladas y que pueda constituirse, ¿no? No solamente una red de caminos ortogonales en ese tejido, digamos, de una cuadrícula, sino también un tejido hídrico, un tejido de huertos, un tejido de caminos de servidumbre, ¿no? Entonces, lo urbano es otra cosa, ¿no? Hay que entender que lo urbano aquí es otra cosa de esa mirada metropolitana, digamos, ¿no? Entonces, esto surgió porque los mismos funcionarios del municipio, uno de ellos sobre todo, nos pidió eso, de que elaboremos parámetros urbanísticos, porque se estaban armando y deshaciendo cosas, ¿no? Y entonces buscamos tener una idea mucho más integral, ¿no? Con los alumnos. Para no terminar, digamos, en proyectos como estos, ¿no? Aquí, por ejemplo, y justo la foto que tengo también atrás tiene que ver con ese lugar. El ingreso a la localidad de Sondondo, ¿no? Donde se le hace un marco, ¿no? Bueno, donde dice bienvenidos, ¿no? No sé. Disculpe que le interrumpa. Le quedan 3 minutos. Ok, voy terminando. Ya, entonces, o el ingreso a Mayobamba, ¿no? Donde por modernidad o por la necesidad de tener esa energía eléctrica, entonces la colocamos justo, ¿no? En el desplazamiento de los famosos cóndores, digamos, en Mayobamba y en Chipao, ¿no? Cosas que suceden de esa manera, ¿no? O calles que son asfaltadas finalmente, ¿no? Y que no sobreviven, digamos, a esta modernidad y que olvidamos de ellas, por ejemplo, en la foto de la izquierda, la permeabilidad que puedan tener esas calles con la piedra, ¿no? La sobrevivencia de estos canales de regadío para los huertos, ¿no? Y que finalmente se usen para espacios de secado porque, si se darán cuenta, ¿no? No pasan muchos carros. Entonces, esta es la última lámina. Lo que quería resaltar era la representación del valor, ¿no? De los objetos en los procesos o fenómenos. Los valores existen, están enunciados en sus propiedades, y la significación de estas propiedades de los objetos, procesos o fenómenos está dirigido, está ordenado, digamos, hacia un objetivo, un propósito, ¿no? O sea, si uno valora algo, está dirigido hacia un propósito, como el del bienestar común o la seguridad alimentaria, como lo habíamos mencionado, ¿no? Los que comportan valores fundamentales como la solidaridad, la organización comunal, ¿no? Y por último, la representación del territorio es portadora también de un proyecto. Al representar se jerarquiza, se ordena mediante la abstracción, ¿no? Yo he mostrado las relaciones de ubicación y las visuales, y esto con la relación de escalas, por ejemplo, ¿no? Porque la relación entre las cosas, ¿no? La relación espacial de diferentes componentes en el territorio, ¿no? Donde la distancia, la proximidad, la conectividad y la accesibilidad se ponen en juego. Y la representación del proyecto, ¿no? En la comprensión del territorio queda enunciada, desde la comprensión del territorio queda enunciada la visión territorial, ¿no? Y bueno, evocar que existen pues necesidad de aproximaciones metodológicas que partan de las relaciones y los valores que contienen los territorios.
Dejo aquí las referencias, sobre todo a la izquierda, de los trabajos en grupo que se han desarrollado en Sondondo y de las referencias que se han ido construyendo en él, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y retomar la idea que dio usted sobre la red hídrica como algo que crea continuidad entre lo rural y lo urbano me pareció extraordinario, no lo había escuchado antes. Y también cómo crear seguridad alimentaria a partir de huertos urbanos, ¿no? Hacer que las personas se involucren en ayudar a su comunidad y en mantenerse activos en proyectos de este tipo. Creo que además de crear unidad también les va a permitir tener una mejor alimentación que es necesario y nos va a ayudar a combatir muchos problemas que tenemos en la actualidad, como la anemia. Le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Y a continuación nos acompaña Luis Briceño Ampuero, profesor y geógrafo, integrante de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima, ex asesor del director de Desarrollo e Interacción Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores y asesor ex asesor del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, director de Demarcación Territorial del Instituto Nacional de Planificación, ex asesor del Viceministerio de Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia, integrante del Grupo de Negociación de Convenios sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, y entre otros. Le agradecemos mucho por estar aquí y puede iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Me voy a ocupar de una breve caracterización de los Andes peruanos. En esta imagen se ve la morfología del relieve en lo que corresponde a la zona de América del Sur y el mar adyacente. Aquí vemos el fondo marino frente al territorio peruano, la zona de convergencia y subducción de la placa de Nazca, que se desplaza de oeste a este, y acá vemos América del Sur, que corresponde a la placa continental, que se desplaza de este a oeste. Y aquí la zona de convergencia y hundimiento de estas dos placas. Aquí en las manchas marrones son la cordillera de los Andes, una de las primeras cordilleras que tuvo el territorio peruano, y que en esta parte se ha hundido hasta 150 metros, 200 metros de profundidad. Y aquí este hundimiento viene desde Nazca hasta Bayoa. Pues tenemos acá la llanura costera, la cordillera del occidental, la cordillera oriental y todo lo que es la llanura amazónica. Próximo. El desarrollo y territorio. Por definición, el desarrollo de una nación tiene una base material, el territorio delimitado por una serie de criterios en las que el hombre realiza u organiza sus actividades productivas y sociales. Pero territorio no es solo un ambiente, un escenario, el entorno en donde el hombre realiza diferentes actividades. Es la base material de su vida, de la que obtiene energía material e inspiración cultural y servicios. Consecuentemente, para organizar el desarrollo de un espacio geográfico, necesariamente tiene que conocer los principales procesos y características de dicho territorio. Por otro lado, el territorio y la biosfera evolucionan como un sistema integrado, autorregulado. No hay desorden ni procesos al azar en la naturaleza. Por eso el hombre, al intervenir en el territorio para producir sus bienes y servicios, en algunos casos agotan los recursos renovables en forma irrecuperable, además de romper los mecanismos que permiten la vida. Gerasimov afirma que la producción material deja de ser un órgano puramente técnico y social para convertirse en un órgano biosocial, un instrumento de la transformación planificada de la biosfera conforme a los fines y objetivos de la humanidad, hoy el desarrollo sostenible. Siguiente.
Un filósofo decía, sin embargo, no nos dejemos llevar del entusiasmo ante nuestras victorias sobre la naturaleza. Después de cada una de estas victorias, la naturaleza toma venganza. Bien es verdad que las primeras consecuencias de esas victorias son las previstas por nosotros, pero en segundo y en tercer lugar aparecen unas consecuencias muy distintas, totalmente imprevistas y que a menudo anulan las primeras. La planificación del desarrollo va a trabajar sobre territorios muy concretos, con sus características, limitaciones y potencialidades, que en el caso del Perú, sus pobladores lo vienen conociendo y ocupando más de 20.000 años. Este territorio es muy heterogéneo y diverso, con un dominio marítimo de 200 millas, de 170.4 kilómetros de ancho a lo largo de 3.080 kilómetros de litoral, con profundidades de su lecho de hasta 6.000 metros, 6.552 metros frente a Tacna y 6.160 metros frente a Lima. Un territorio continental de 1.285.216 kilómetros cuadrados, incluyendo 133.4 kilómetros cuadrados de superficie insular en el Pacífico y en el Titicaca, y altitudes de 6.768 metros sobre el nivel de mar en el caso de Huascarán, y una inmensa llanura amazónica que abarca casi el 50% de este territorio, altas mesetas, profundos valles y cañones como el Marañón y el Colca, diferencias altitudinales de 12 kilómetros entre las fosas marinas y las cumbres nevadas. Siguiente. Este territorio tan heterogéneo y difícil no es el resultado del caos, como decíamos, permanente o el desorden, sino es la síntesis dinámica de procesos que actúan en forma diferencial en el espacio y en forma cíclica en el tiempo. Este territorio se expresa en un conjunto sistemático y jerárquico de espacios, unidades en donde cada elemento, localización, distribución y organización están sujetos a interrelaciones y leyes. El hombre andino, en un largo y lento proceso, tuvo que conocer su espacio geográfico, zonificarlo y decidir cómo ordenar sus actividades, creando la cultura andina de respuestas eficientes a un espacio heterogéneo y muy difícil, cuyos resultados se admiran en el presente. Siguiente. Esto es lo que más o menos le expliqué. La placa de Nazca, la placa continental de América del Sur, la zona de convergencia formando la fosa oceánica, aquí procesos heterogenéticos que dan origen aquí, digamos, a la mineralización del territorio. Siguiente. Procesos geológicos o tectónicos de deriva continental y la formación de los Andes. El relieve terrestre es la síntesis dialéctica de dos fuerzas que actúan en forma opuesta. Las fuerzas geológicas o tectónicas desde el interior de la Tierra y las fuerzas físico-geográficas que actúan desde el exterior. La corteza terrestre, litósfera, es lo suficientemente fría, por lo tanto rígida, resistente y a su vez frágil, y puede romperse en placas o capas esféricas cóncavas de una profundidad aproximada de 64 kilómetros de grosor. Descansa sobre la astenosfera, parte superior del manto, más caliente y deformable, carece de rigidez, sobre la cual se deslizan fácilmente las placas continentales. Este movimiento interno se manifiesta en mapas magmáticos. Las placas se mueven en forma convergente y subducción, hundimiento, en donde se pierde corteza terrestre, y en forma ascendente y divergente, expansión, en donde surge nueva corteza terrestre. Este proceso ha originado levantamientos orográficos, montañas, la cordillera de los Andes, el geosinclinal andino, hasta 6.000 metros de altitud, la meseta altoandina, la formación y levantamiento de la cordillera de la costa y su hundimiento, con la consiguiente transgresión marina hasta 150 kilómetros hacia el continente. La amplitud de la plataforma continental, uno de los factores de la gran riqueza hidrobiológica de nuestro mar. Siguiente. Esto se dice que es uno de los valles más profundos del mundo, Colca. Vamos acá con un vuelo de nuestro cóndor.
Y este es el resultado de la acción de esas dos fuerzas, una que actúa desde el interior y otra desde el exterior. Siguiente. Esta es la acción físico-geográfica en un desierto, la acción del intemperismo sobre las rocas. Siguiente. Esta es una erupción actual en Europa, en España, el volcán La Palma, que también modifica el relieve terrestre y que está muy presente en nuestro territorio. Siguiente. El origen de la montaña lo estudia la orogénesis, palabra que proviene de oro, montaña, génesis, origen. Los Andes se formaron por acción de las fuerzas geológicas o tectónicas en el plegamiento herciniano, era primaria hace 270 millones de años, y en el plegamiento alpino hace 35 millones de años. Sin embargo, los Andes occidentales inician su levantamiento hace 60 millones de años en el Cretácico superior. La conformación de las montañas también actúa las fuerzas físicas geográficas o geodinámica externa a través de la deglaciación, erosión, meteorización física, química y biológica. Estas dos fuerzas actúan en forma contradictoria. Han definido el sistema de montañas de los Andes que tenemos en el Perú: la cordillera de la costa, cordillera occidental, cordillera oriental, cordillera subandina en ramificaciones al este con los relieves de Contamana, que constituye un tramo de la frontera Perú-Brasil. Además tenemos frente a las costas la fosa marina, que llega a más de 6.000 metros de profundidad y que constituye la base de los Andes. Siguiente. Esto es lo que yo les he expresado cartográficamente. Solamente quería mostrarles aquí algunos detalles, ¿no? Aquí estas flechas que siguen una dirección en América del Sur. Esta es una flecha que nos indica la presencia aquí de valles submarinos, los más profundos que existen frente al territorio peruano. Y esta otra flecha nos indica el paso más bajo de los Andes por Cuya, la dirección del Marañón y luego del Amazonas, que cruza la cordillera oriental a subandina, formando los famosos pongos. Y aquí en esta mancha gris, una depresión tectónica, y que cuando existen fuertes precipitaciones se forma un mar interior y continúa aquí por el río Amazonas. Siguiente. Entonces les quería mostrar aquí estos dos valles, los más profundos que existen, vemos en nuestro dominio marítimo. Y estos dos valles, que son el resultado de la acción de la erosión fluvial, están en esta dirección. Los Andes occidentales comienzan a surgir en el Cretácico superior hace 60 millones de años, coincidiendo con una caída de un gran meteorito en Yucatán. Es muy probable de que el Marañón en su proceso histórico desembocó, o el Amazonas desembocó en esta zona. Esto más o menos está a 200 metros de profundidad y estos aquí está a 6.000 metros. Estos son valles de 3.000-4.000 metros de profundidad. Significa que la acción erosiva fue muy intensa. Siguiente. Unidades morfoestructurales. Esto ha definido unas unidades morfoestructurales en el territorio peruano. El dominio marítimo es la parte del territorio peruano que comprende el mar adyacente, las costas, mar de grao, su lecho, subsuelo y el espacio aéreo hasta una distancia de 200 millas, 370 kilómetros, a lo largo de 3.079.5 kilómetros de litoral. Tiene 3 subunidades: la plataforma continental, zócalo continental y el talud continental, relieve de gran pendiente, y la llanura abisal. La cordillera de la costa es una cadena de cerros bajos que en gran parte no sobrepasan los 500 metros de altitud. En algunos casos excepcionales pueden llegar hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Entre Cerro Illescas
en el norte y la península de Paracas. Esta cordillera se ha hundido produciendo una transgresión marina, causa de la gran plataforma continental hasta 150 kilómetros de ancho. La llanura o depresión costanera preandina, faja costanera de Piedemonte andino, es angosta, desértica, atravesada por los ríos temporales que bajan de los Andes. Su forma es irregular, con 20 a 100 kilómetros de ancho. La cordillera occidental es la más elevada del sistema andino. Su pico más alto es el Nevado del Huascarán, con 6.768 metros sobre el nivel del mar. La línea de cumbre sigue una dirección paralela al litoral pacífico y es la divisoria continental de aguas. Es la formación orográfica con polimetálicos, cuya explotación proporciona la mayor cantidad de divisas de nuestra economía. Siguiente. Siguiente, por favor. Los valles interandinos son longitudinales y profundos, representados por los ríos Marañón, Mantaro, Apurímac, Vilcanota, que siguen un curso sureste a noroeste entre la cordillera occidental y oriental y van a desaguar en la Amazonía. Estos valles están controlados por fallas longitudinales que involucran al basamento cristalino proterozoico. Cordillera Oriental se desarrolla al este de los valles interandinos, casi paralelamente a la cordillera occidental. Se formó en el Paleozoico aproximadamente 350 a 599 millones de años, siendo la primera formación orográfica del territorio peruano. Está cubierta con vegetación hasta los 2.800 metros de altitud, con pendientes abruptas hacia el este. Cuenca del lago Titicaca es una depresión tectónica ubicada al sudeste del Perú y oeste de Bolivia, entre la cordillera occidental y la cordillera oriental. Es un territorio compartido por ambos países. La cadena de conos volcánicos es una cadena de volcanes constituida sobre una superficie llana denominada altiplano y se localiza en una faja suroeste de la meseta de Collao. En el sur del Perú tiene 30 kilómetros de ancho y 500 kilómetros de largo. Pasa Chile y Bolivia siguiendo el mismo alineamiento. Faja subandina se ubica entre la cordillera oriental y la llanura amazónica a manera de una estrecha cadena de cerros y colinas, no de mucha altitud, entre 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es una de las zonas del país de gran diversidad biológica que conjuntamente con la cordillera oriental forman lo que se conoce como Amazonía andina, un centro, un hotspot de mayor diversidad biológica del mundo. Siguiente. Estas son imágenes para que pueda ver los diferentes espacios geográficos del Perú. La llanura costera que les expliqué, la cordillera occidental, aquí está el Huascarán, la cordillera oriental, aquí estamos con la respuesta del hombre andino y la creación de esta excelente estructura histórica. El valle interandino, el Cusco, de Urubambas. Siguiente. Esta es la cuenca del lago Titicaca, la cordillera oriental, la cordillera occidental, y en esta zona se ubican los conos volcánicos. Aquí está ejemplo de dos volcanes, digamos, que se encuentran hacia el oeste de la llanura del Titicaca. La faja subandina que se localiza hacia el este de la cordillera oriental, pero esta faja se extiende hacia el este, hasta la frontera con Brasil, y acá tenemos una formación orográfica. Este cerro, el cono, está en territorio peruano, pero hacia el este existe una pequeña cadena de cordillera que es la continuación, digamos, de la faja subandina. O sea, los Andes están presentes hasta en la llanura amazónica. Siguiente. Quería mostrarles brevemente esta relación que existe entre el desarrollo de la cultura prehispánica y aquí, digamos, cambios climáticos.
Este es el resultado de una investigación que se hizo en Quelcaya, que se encuentra entre Cusco, Puno y Arequipa. En esta línea se está representando 1500 años de variación climática. Las manchas negras significan periodos secos y las manchas blancas periodos húmedos. A los periodos secos, estos cambios climáticos, ¿no? Al periodo seco corresponde el desarrollo de las culturas de la costa. Y en los periodos húmedos el desarrollo de las culturas andinas, Tiahuanaco, Huari. Los periodos secos, cultura de la costa. Simú, Libertad, etc. Y cuando vienen los españoles, estamos en un periodo húmedo, el desarrollo de la cultura incaica. Siguiente. Disculpe, tiene 5 minutos. Ya. Estas imágenes es para ver la respuesta de los peruanos frente a este territorio muy difícil y muy heterogéneo. Sabín ya les estaba explicando, en la cordillera oriental. Todos estos espacios, según el reglamento de clasificación de uso mayor de suelos del Perú, corresponden a suelos de protección, no se deben ocupar. Lo mismo aquí en la cordillera oriental, fortaleza de Cuela. Para construir esta fortaleza se necesitaron 100,000 trabajadores. Y estos trabajadores tuvieron que alimentarse de estas zonas muy difíciles. Aquí se practica hasta ahora una agricultura y ganadería del bosque. Y recién se está recuperando esa tecnología. Estos son los guaruguaru camellones que entre 60 y 70,000 hectáreas se recuperó los suelos circunlacustres. Y eso en relación, digamos, a la variación meteorológica. En los años húmedos, la población lo identificaba cuando las aves hacían su nido lejos del lago, significaba que el nivel del lago Titicaca va a subir, y eso posibilitó de que ellos construyan estos guaruguaro o camellones, y eso permitió incorporar entre 60 y 70,000 hectáreas de suelos de productividad, de alta productividad. Se han hecho investigaciones y la productividad de estos suelos es comparable, similar a los de los suelos de Holanda en cultivo de papas. Miren, en estos suelos también de protección, según nuestra tecnología occidental, se hicieron este tipo de andenes, ocupación eficiente, con la finalidad de aprovechar el clima. Inclusive los suelos de acá, en muchos casos se tenían que trasladar de otros lugares. Pero un factor que hasta ahora se indica y que se reconoce como valioso es para la agricultura, es el clima. Siguiente. Investigación intensiva, investigación hidráulica, tifón en el Cusco. Lugares, estos eran lugares de capacitación, lugares de investigación intensiva. Moray, para adaptar el cultivo de plantas tropicales a la altura. Comenzaban desde la parte baja y cuando ya la planta se adecuaba a la parte alta ya lo podían trasladar a otros espacios. Se dice que a partir de la cultura Huari, Tiahuanaco, se desarrolló una red vial en todo el territorio para poder interrelacionar diferentes regiones, espacios. El Capajñán, un puente, uno de los últimos puentes que quedan hechos con ichu y que servía para trasladar los productos utilizando llamas. Siguiente. Caral, hace 5,000 años se desarrolla esta cultura en el desierto peruano. Y hace 5,000 años, aquí en la confluencia del Chinchipe, el Marañón y el Utcuamba, se desarrolló esta cultura, digamos, entre Cajamarca y Amazonas. Este es el templo de Monte Alto, que también tiene más de 5,000
años de antigüedad. Y aquí se han encontrado en las tumbas semillas de cacao, este cacao criollo muy apreciado en el mercado internacional. Solamente hay un problema, la contaminación por metales pesados, el cadmio. Yo escuché con mucho interés este estudio que se había presentado en la primera parte de esta reunión, el estudio del cadmio y con las investigaciones con la participación de la población. En la frontera Perú-Ecuador también se está realizando investigaciones con la participación de los aguarunas y huampis, ¿también? Para poder evitar de que el caño pueda ingresar en el tallo, en las hojas y en la semilla de cacao, porque el mercado internacional, especialmente el mercado de la Unión Europea, lo está prohibiendo por encima de determinados índices. En esta zona se han encontrado actualmente más de 11 especies de cacao criollo. Y este cacao está expresado aquí en estas tumbas de hace 5.000 años. Los restos arqueológicos más antiguos de cacao en el mundo. Esto es otra maravilla. Esto ya está en la llanura amazónica, corresponde a restos de sedimentos traídos por los ríos, traídos de los Andes por los ríos y acumulado anexo a las corrientes de agua, la Barcea. Y aquí los antiguos peruanos crearon, no los antiguos peruanos solamente, los antiguos habitantes de la Barcea, de la Amazonía, crearon suelos de productividad permanente. Parece, digamos, un milagro. Todo proceso se degrada. Pero ¿por qué es que aquí los suelos tienen productividad que se mantienen años? Es porque aquí utilizaron el añadido de un carbón procesado de manera especial. Este carbón, digamos, que está presente en las tumbas de Perú, en las tumbas del Cairo, de Egipto, etcétera, tiene miles de años y se mantiene, porque se va descomponiendo muy lentamente. Y de esto hay cientos de hectáreas, pero todavía no hay investigaciones muy serias en el Perú. Miren, para mostrarles estos andenes en estos suelos calificados de protección. Aquí se desarrolló para aprovechar, tenemos la agricultura especial para aprovechar el clima. La cultura andina desarrolló, digamos, una tecnología bastante avanzada que estamos obligados a recuperar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy y rescatar la importancia de lo que nos está contando, ¿no? De las unidades morfoestructurales del Perú, del dominio marítimo, la cordillera de la costa, la llanura o depresión costera preandina, la cordillera occidental, los valles interandinos, cordillera oriental, cuenca del lago Titicaca, cadena de conos volcánicos, faja subandina, todos ellos que son tan ricos y tan diferentes, nos hacen pensar en que tenemos que estudiar e investigar nuestra geografía, ¿no? a nuestro país, para poder saber cómo trabajar en él y cómo plantear nuevos caminos de aprendizaje. Le agradecemos muchísimo por habernos contado, haberse tomado un poco más de tiempo para contarnos sobre las plantaciones y los andenes de las comunidades antiguas que nos dieron origen, y le agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Usted. Ahora vamos a darle paso a la última ponente, que es María Luisa Barrillas, por favor. Ella es geógrafa titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en gestión y análisis de política pública por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Tiene estudios de maestría en geografía con mención en gestión y ordenamiento territorial
y además de otros diplomados y cursos de gobernabilidad, políticas públicas y planeación estratégica. Actualmente se ha desempeñado como consultora independiente en procesos y métodos de análisis urbano regional y como docente en investigación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le damos la bienvenida y puede iniciar su presentación. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy voy a tratar, gracias por la invitación a la Sociedad Geográfica de Lima, felicitaciones por estos martes geográficos, ¿no? Estos martes que bueno, convocan a una serie de profesionales, no solamente geógrafos, sino todos los interesados en nuestro espacio geográfico, ¿no? Yo voy a tratar un tema que tiene que ver con los Andes, pero en realidad se tiene que ver con todos los procesos, ¿no? Los procesos que hay en nuestro territorio, como ya lo pusieron los anteriores expositores, ¿no? Y que se ha venido dando de manera constante en el territorio, ¿no? Y es el uso de los recursos naturales, no solamente en la época republicana, en la época incaica, en la pre-incaica, siempre hemos utilizado nuestros recursos naturales, ¿no? Y muchos provenientes de los Andes, ¿no? Entonces voy a tratar este tema, agua y minería en los Andes peruanos, ¿no? Y vamos a hacer esa relación, un poco más como reflexión a lo que venimos trabajando en el tema del territorio, ¿no? Cómo se vienen utilizando estos recursos. Ambos son dos recursos que coincidentemente se originan, se producen y abundan en los Andes, ¿no? En estos Andes peruanos. Es allí, en esas partes altas, ¿no? Donde nacen algunos ríos, lagos, lagunas, ¿no? El agua es esencial para la vida y para todas las actividades económicas. Estos Andes se caracterizan por el desarrollo principalmente de actividades primarias, a pesar de no poseer grandes áreas para suelo de potencial agrícola, ¿no? En estas regiones naturales, por ejemplo en el Yunga, en la Quecha, en la Zulia y en la Jalca, se da una agricultura, ¿no? Y se ha dado en el pasado una agricultura familiar, ¿no? Es la actividad predominante, ¿no? Se han acondicionado estos suelos con estas terrazas, ¿no? Estas formas de hacer agricultura en la zona andina. Después, otra actividad es la ganadería, ¿no? La ganadería se da también en la zona de la Jalca, la Puna, donde están los pastos, ¿no? Ambas actividades requieren recursos hídricos. Sin embargo, hay otra actividad, ¿no? También otra actividad primaria, ¿no? Que también se lleva a cabo en los Andes peruanos, y es la minería, principalmente la minería metálica. Esta minería metálica se da de todas formas, pero la formal es una de las principales actividades económicas que aporta al PBI, ¿no? Esta actividad también requiere grandes cantidades de agua, y no de cualquier agua, porque se habla de que se puede transformar agua del mar, que se puede utilizar agua reciclada, pero no es tan fácil trasladar litros y litros, cientos de litros de agua a las zonas altas, ¿no? Para este proceso, ¿no? Entonces, por lo tanto, se busca agua dulce para mejorar estos procesos, ¿no? Agua que están en las lagunas, en los lagos, en los ríos, en las zonas altas, ¿no? Agua y minería son recursos importantes. Sin embargo, su aprovechamiento en los Andes peruanos ha creado una suerte de dicotomía, ocasionando múltiples conflictos socioambientales, ¿no? Agua y minería son recursos que son necesarios para el desarrollo económico, ¿no? El agua es sumamente necesaria para la vida y las actividades productivas, más aún en las ciudades que requieren, ¿no? Para consumo humano. Necesitamos de manera masiva agua de calidad, ¿no? Los recursos provenientes del canon minero benefician a la población mediante la asignación de un porcentaje de los recursos económicos por extracción de los minerales, ¿no? Entonces, cada unidad territorial recibe un porcentaje, ¿no? Entonces, de esta manera también en la minería aporta a la sociedad, ¿no? Bueno, es un preámbulo. Minería en el Perú, ¿no? Hay mucha información que he estado revisando. Me interesó este tema porque también he venido trabajando el tema territorial, ¿no? Respecto al aprovechamiento de los recursos naturales. Y he estado revisando bastante información, mucha información disponible, ¿no? De algunas instituciones que han trabajado a más detalle, ¿no? Estos temas. Pero el enfoque que le estoy dando es esta relación, la necesidad, ¿no? de estos dos recursos naturales para la vida,
para la actividad económica, para la dinámica económica y el desarrollo de los territorios. La minería en el Perú ha existido desde inicios de la historia, ¿no? En la actualidad forma parte de un gran debate debido a que las tecnologías e insumos usados para extraer minerales han demostrado ser sumamente perjudiciales para el medio ambiente. Por más que se diga que últimamente se está haciendo una minería de alta tecnología, ¿no? Trayendo consigo que al ser tan tecnológica ya no haya mano de obra para estos trabajos, ¿no? Solamente de manera selectiva. En el Perú, la actividad minera se lleva a cabo con mucha intensidad desde la época colonial, eso también es cierto, ¿no? Hay minas que provienen desde aquella época, ¿no? Nuestros principales recursos mineros son el cobre, oro, zinc, plata, molibdeno, entre otros metales, que son de carácter para exportación, ¿no? Tenemos en el mundo, somos uno de los productores, uno de los países productores, sobre todo de cobre, ¿no? Entonces es uno de los recursos que nos vierte ingresos, ¿no? La minería formal es uno de los principales recursos naturales no renovables que aporta el 14% al PBI nacional, ¿no? Según datos de la CONFIER. Las condiciones naturales y potenciales para la minería, ¿no? Entonces, la cordillera de los Andes, hay minerales en minería, ¿no? Pero la mayor parte, ¿no? La mayor parte se concentra aquí, ¿no? En la zona andina, ¿no? En la cordillera de los Andes. Sí, dígame. Disculpe que la interrumpa. Justo ahí abajito puede agrandarlo, quizás se vea mejor. Al cosa, ahí, en ¿Se ve? presentación. ¿Mejor? Perfecto. Sí, sí, gracias. Ya, ¿no? Entonces, vemos esto, ¿no? Es en esa cordillera de los Andes, ¿no? Que es la columna vertebral del Perú, la fuente principal de los depósitos minerales, ¿no? Aquí. Nosotros tenemos un alto potencial geológico, de acuerdo a los estudios que ha hecho el INPEMEX, ¿no? Es el primer país en el mundo de reservas de plata, ¿no? Y se ubica entre las primeras ubicaciones entre otros metales, nos dicen estos reportes sobre el estado de los recursos. Agua y los problemas, ¿no? Los problemas por el uso inadecuado en las actividades económicas. Todas estas actividades económicas requieren de agua, y la minería no es la excepción, ¿no? Entonces, de acuerdo a una revista boliviana que ha hecho estos estudios, que ha publicado, se dice que una tonelada de cobre se produce con alrededor de 215.000 litros de agua dulce, ¿no? No puede ser por eso cualquier tipo de agua, no tiene que ser el agua, si se trata del agua marina, bien procesada, ¿no? Y para poder tratar el agua es muy costoso, ¿no? El recurso hídrico es el que cada vez es más escaso y necesario para la vida y para las actividades productivas. No es que no sea un recurso renovable, sí se renueva, pero se renueva a costo del ciclo hidrológico, ¿no? Que demora muchos años, ¿no? Para poder producir una nueva agua limpia. Este es un recurso renovable, agotable, ¿no? Muy necesario, pero muy vulnerable a la vez, ¿no? Entonces, los aspectos climáticos y geográficos de nuestro país hacen del agua un recurso abundante en la región amazónica, ¿no? Y con escasez en la costa, ¿no? Y bueno, en la sierra se da de algunas maneras, porque están los nacientes, ¿no? De las cabeceras de cuenca, están los lagos, las lagunas. Entonces, la distribución del agua a través del año tiene una estacionalidad muy marcada, ¿no? Lo cual plantea un reto importante para el manejo del agua, ¿no? En algunos lugares del territorio, ¿no? Donde no hay mucha disponibilidad del agua. Sobre todo en lugares como en la costa, ¿no? La zona árida de la costa, donde tenemos áreas de cultivo, tenemos la gran cantidad de población, ¿no? Que están en toda la costa, en las grandes ciudades, ¿no? El Perú tiene se ha desarrollado de esa manera, no planificada, ¿no? Valiéndose en una posición estratégica en los puertos. Son estas grandes ciudades que están en las zonas áridas, ¿no? Hoy tiene gran cantidad de población y requieren recursos hídricos, ¿no? Bueno, el cambio climático, los fenómenos meteorológicos, el uso inadecuado del suelo de las cabeceras de las cuencas, la deforestación, ¿no? La tala en ecosistemas frágiles, ¿no? Han venido incidiendo en la disponibilidad de agua dulce, ¿no?
cada vez se hace menos el agua, ¿no? Porque ya no hay la cobertura vegetal que resguardaba ¿no? el colchón de agua, ¿no? Hay poco, o si hay de otra calidad, ¿no? Entre el 2003 y el 2016, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil atendió 1.481 alertas por escasez de lluvia, ¿no? Que afectaron cultivos y ganado en comunidades campesinas de todo el país, ¿no? Por falta de lluvia, ¿no? Alteración del cambio climático y otros problemas han repercutido, ¿no? en la presencia del agua. ¿Qué hay de los derechos del uso del agua, ¿no? El Estado se ha visto obligado a declarar emergencias temporales en 17 departamentos del país por peligro inminente de déficit hídrico. Esto fue a mediados de la década del 90, ¿no? En todos estos casos, la demanda del agua poblacional, ¿no? y agrícola es compartida con el medio. Una actividad extractiva que no podría procesarse metales sin este recurso, es necesario, ¿no? Entonces, de acuerdo a los registros de las instituciones públicas, a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras, ¿no? De esas, 248 obtuvieron licencias para extraer este recurso a perpetuidad, que significa que no hay límite de uso, ¿no? Pueden utilizar eso permanentemente. Y de estas, 31 se ubican en 12 zonas con alto riesgo de sequía, ¿no? Una de ellas es Tacna, la zona que tiene mucha aridez, Moquegua, que necesita agua, ¿no? Lima, la ciudad capital del Perú, La Libertad y Lambayeque, ¿no? Donde están también grandes ciudades, donde están todo el boom económico a partir de la agricultura, ¿no? Los valles azucareros, ¿no? De la zona norte. Las grandes ciudades de la costa y la necesidad del agua, ¿no? Tenemos ciudades como Lima Metropolitana y otras que están en la costa, ¿no? Que siguen creciendo de manera desmedida, sin planificación, ¿no? Y que requieren agua, ¿no? Agua para consumo humano. Entonces siguen creciendo las edificaciones, ¿no? Entonces ya no nos abastecemos, ya las cuencas del Sillón, el Rímac han quedado prácticamente secas, ¿no? No hay mucho recurso hídrico que extraer, ¿no? Entonces, el Lurín es uno de los pocos valles que todavía tiene algo de agua, pero la cantidad de agua que poseen no es ni la tercera parte de lo que producía en su mejor época el Chillón, ¿no? O el Rímac, ¿no? Pero ante esta situación se planteó, ¿no? Se trabajó, se viene trabajando ya prácticamente parte de Lima, viene siendo desabastecida, ¿no? Con aguas del Mantaro, en la parte alta del Mantaro, a través de este proyecto de Marca Pomacocha, ¿no? Entonces, Lima y sus actividades, ¿no? Tienen aguas de los Andes, ¿no? O sea, es una zona costera, una zona donde está la ciudad, una de las ciudades más importantes, que requiere este recurso, y va a seguir requiriendo cada vez más recursos porque Lima sigue creciendo de manera desmedida, ¿no? Entonces, sí, ya en un momento las cuencas en las cuales estaba asentado la ciudad de Lima, no la abastecieron, y ahora se han valido de otra cuenca, ¿no? ¿Qué otros procesos al interior de la zona andina, ¿no? se pueden ver afectados, ¿no? Porque de hecho que todo esto es cíclico, ¿no? Hay toda una conexión, ¿no? De integración. Entonces, se inicia desde la planificación del territorio, ¿no? Desde la descentralización de las actividades productivas y la desconcentración de la ciudad. No se ve esta necesidad, ¿no? De desconcentrar las ciudades, de planificar el desarrollo en otros lugares del país, ¿no? Vamos a seguir creciendo, ¿no? Esto de manera, digamos, preocupante, porque ¿qué significa traer todo el agua acá a la ciudad de Lima, ¿no? O gran cantidad de agua? Significan otros procesos que están en marcha, ¿no? Que es la salinización de los suelos, ¿no? Que es prácticamente la alteración de esta parte del ecosistema de las zonas áridas, ¿no?
A veces nos preocupamos poco de las zonas áridas porque decimos que ahí no hay mucha, no es tan diverso ese ecosistema, pero sí existen, ¿no? Es parte del ecosistema híbrido, ¿no? Y que no se plantea una alternativa ante esta situación. Sí. Disculpe que le interrumpe, le quedan 5 minutos, por favor. Los derechos del uso de agua son de 3 tipos, ¿no? Se dan licencias, autorizaciones y permisos. Solo los primeros no tienen fecha de caducidad, ¿no? Las normas que se han establecido durante las últimas décadas han permitido la extracción del agua dulce en el Perú, otorgándole plazos indeterminados, ¿no? Hay una serie de problemas de conflictos que se dan en la zona, ¿no? Por este problema de las sequías, ¿no? Hay zonas de muy alta sequía que están prácticamente en la zona andina, ¿no? Y generando todo un problema para las actividades productivas en estas mismas zonas, ¿no? En la agricultura, en la familiar, en la ganadería, ¿no? Bueno, tenemos acá un cuadro de las 10 primeras mineras con más permisos para extraer aguas en zonas de riesgo de sequía, ¿no? Entre ellas Tacna, Moquegua, Huancavelica, ¿no? En todos estos lugares hay una serie de mineras en La Libertad, en Cajamarca, ¿no? En Lima mismo. Entonces, estas mineras aportan al país, ¿no? Y es necesaria la minería, pero es importante también diversificar otras actividades productivas a partir de ese recurso que no es renovable, ¿no? Y que conflictúa con otros recursos, con el recurso agua y con otras actividades productivas. Acá tenemos este mapa de conflictos socioambientales mineros, ¿no? A nivel del país. El año pasado sacó el comercio, ¿no? Sobre la base de la información de Defensoría del Pueblo, ¿no? Y estos conflictos, todos tienen problemas de contaminación, ¿no? La gente reporta problemas de salud, ¿no? Reporta problemas en las áreas de sus cultivos, en sus suelos, ¿no? Entonces, se viene afectando otros procesos, ¿no? Otras actividades productivas, ¿no? Entonces, habría que realizar una reflexión en qué venimos, cómo venimos aprovechando nuestros territorios, ¿no? Conclusiones. Es necesario que los proyectos mineros de intervención antes de concesiones mineras deban hacer estudios no solamente de impacto ambiental, sino del diagnóstico del territorio, un diagnóstico territorial. La minería debe seguir uno de los pilares, es uno de los pilares de la economía actual, pero también debe dinamizar otras economías sostenibles, ¿no? El cambio climático está afectando el sistema hidrológico, el retroceso glacial de los Andes es cada vez más evidente, ¿no? Entonces ya tenemos menos agua en la cordillera. Entonces tenemos que ir tomando medidas, ¿no? Hay una fuerte dependencia de la región natural de la costa con respecto a la sierra por los beneficios que trae consigo el aprovechamiento de los recursos agua y minería, ¿no? Toda vez que el agua la necesitamos en la ciudad para alimentarnos y el canon minero proviene de la minería, ¿no? Entonces, por eso son importantes, ¿no? Sin el canon minero, sin los recursos provenientes de la venta de estos metales en el mundo, entonces no tendríamos para atender los servicios que requieren las grandes ciudades, ¿no? Que cada vez requieren más, ¿no? Entonces, ambos son importantes, ¿no? En el caso de la minería, al ser un recurso que aporta más al PBI, ¿no? Son importantes porque permite, ¿no? Mayor cantidad de servicios a las sedes administrativas, a las capitales de los distritos, provincias, departamentos, ¿no? Es sumamente importante salvaguardar nuestros recursos naturales renovables y no renovables. Ambos son importantes, ¿no? Pero hay que manejarlo con cautela, ¿no? Con propuestas sostenibles de desarrollo, ¿no? Para las intervenciones en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Su presentación ha sido muy importante, muy reveladora sobre la importancia del recurso hídrico y de lo necesario que es, como usted dice, para las actividades productivas. Les agradecemos muchísimo a todos los ponentes por habernos acompañado el día de hoy, a Jorge Recharte, a Marta Vilela, a Luis Briceño y a María Luisa. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy nuevamente y
No podremos hacer las preguntas, me parece, por temas de tiempo, pero no sé si Jorge quisiera... Sí, por favor. Ok, muchas Muy gracias. agradecido, María Gracia, por tu excelente conducción de este tema tan importante como es los Andes peruanos. Comprender el territorio andino como base material para ponerlo en valor a favor de los peruanos. Y eso nos permite convertir al territorio en una obra humana. Pero para ello se requiere la participación de las comunidades sociales y rescatar la tecnología ancestral, como ya lo señaló la arquitecta Marta Vilela y Luis Briceño. Pues bien, yo creo que se complace la Sociedad Geográfica de Lima el haber en esta oportunidad tocado un tema tan importante para nosotros. Considero que nuestros ponentes quedan invitados para posteriores reuniones que tengamos a partir ya del próximo año, porque ya está programado lo de este año, y estaremos cumpliendo con la misión de que se ha propuesto la Sociedad Geográfica de continuar con el conocimiento de nuestra realidad. Dicho esto, es un agradecimiento entonces a todos ustedes, a Jorge Richarte, a Marta Vilela, a Luis Briceño, a María Luisa Varía por sus exposiciones del día de hoy y a María Gracias por la conducción. Gracias a todos ustedes y muy buenas noches.